Fundó en el siglo VIII antes de nuestra era por el emperador Junmu. Durante los siglos V y VI el sistema caligráfico chino y el budismo fueron introducidos junto con otras costumbres chinas a través de la península coreana o directamente desde China. En el siglo XVI, mercedes de Portugal de los Países Bajos de Inglaterra y España llegaron a Japón y fundaron misiones cristianas. En 1549 llegó a Japón para predicar el cristianismo misionero el español jesuita San Francisco Javier tras desembarcar en Kagoshima, Kyushu, aprovechando las rutas comerciales portuguesas. A comienzos del siglo XXVII, el shogunato comenzó a sospechar de las misiones cristianas y las consideró precursoras de una conquista militar por fuerzas europeas, y como medida de protección ordena el cierre de Japón a toda relación con el mundo exterior, a excepción de contactos restringidos con mercaderes chinos y neerlandeses en la ciudad de Nagasaki. Este aislamiento perduró por 251 años, hasta que en el año 1854, en el que el comodoro estadounidense Matthew Perry forzó la apertura de Japón al occidente bajo con el Tratado de Kanagawa. El gobierno de Japón antes de la Constitución. Japón era un imperio ofensivo militarmente, con una gran economía en reservas de petróleo y medios de producción, quien vio afectados sus intereses por Estados Unidos, Gran Bretaña y Holanda. Japón decidió declararle la guerra a estas grandes potencias. Debido a esto, atacó territorios propios de estas potencias en Asia, como Singapur, Malasia, devastando muchos territorios y sometiendo a estas potencias, asesinando civiles por el gran poderío militar de este gobierno. Esto llegó al repudio de las grandes potencias para iniciar una guerra en contra de Japón. La Segunda Guerra Mundial terminó con la rendición de Japón tras los bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Japón fue ocupado por las tropas aliadas, en este caso solo por tropas estadounidenses. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra ideológica, por esto debía corresponder una victoria ideológica. El general MacArthur del ejército de Estados Unidos es por un tiempo viceemperador del país. En este escenario y con la voluntad de enterrar de una vez para siempre la ideología vencida, nace la Constitución Pacifista de 1947, texto que fue concebido y redactado por juristas y militares estadounidenses en 1946 y enviado a la Dieta japonesa, quien lo aprobó en 1947. Quienes influyeron en la Constitución japonesa fueron el general norteamericano Douglas MacArthur y las fuerzas de ocupación norteamericanas, cuya presencia de autoridad en Japón se prolongó hasta 1952. Dos de los objetivos principales de las fuerzas de ocupación fueron la democratización de Japón y su desmilitarización, para así alejar el peligro de un nuevo ascenso imperialista japonés. Dentro de su constitución, lo más importante de destacar es el artículo 9, donde se impone el carácter pacífico del Estado japonés como consecuencia de su derrota por las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial, donde renuncian a la guerra como un derecho soberano de la nación y a la amenaza o el uso de la fuerza. La Constitución de Japón es un documento legal refundador del Imperio japonés tras su derrota militar en la Segunda Guerra Mundial en 1945. Se pretendía que reemplaza en el sistema de la monarquía absoluta militarista por una forma de democracia liberal. Fue promulgada el 3 de noviembre de 1946. Algunas de las características de la Constitución de Japón. Primero, es el documento legal fundador del Imperio japonés tras su derrota militar en la Segunda Guerra Mundial, que se dio en 1945. Segundo, el emperador es el símbolo del Estado y de la unidad de la nación. Tercero, también se le denomina la Constitución de la Paz o la Constitución posguerra. Cuarto, promulgada el 13 de noviembre de 1946 y esta entra en vigencia en 1947. Quinto, consiste de un preámbulo y de 103 artículos agrupados de 11 capítulos.
En cuanto a su relación con las familias jurídicas, la Constitución de Japón hace parte de la familia mixta, que se entiende, o sea, los sistemas jurídicos positivos donde convienen en mayor o menor medida instituciones o prácticas que provienen de dos o más familias jurídicas principales. Los sistemas mixtos buscan conciliar dos ordenamientos jurídicos diferentes e históricamente estos surgen en países con tradiciones jurídicas que experimentan la influencia con otra cultura. Dentro de los ejemplos encontramos que en el sistema jurídico japonés influyen los sistemas neorromanista, el common law y la tradición autóctona.